Hoy 9 de enero, México volvió a colocarse en el centro de una discusión incómoda. ¿Qué tan sólido es realmente el control del Estado? ¿Y qué tanto depende de una narrativa bien construida? Las noticias políticas de hoy no hablan de una sola crisis, habla de una acumulación de tensiones que empiezan a cruzarse entre sí. Seguridad, presión internacional, credibilidad institucional y percepción social. Y cuando todo eso se cruza al mismo tiempo, el discurso ya no alcanza. Empecemos por el tema que marcó la agenda nacional e internacional. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia que no se puede minimizar. No descarta acciones militares directas contra los cárteles en territorio mexicano. No fue una frase al aire, fue un mensaje político con destinatario claro. La reacción del gobierno mexicano fue inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México defenderá su soberanía, que no aceptará ninguna intervención y que la cooperación con Estados Unidos debe darse bajo un respeto mutuo. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna información de lo que pasa en México y en el mundo. Continuamos. Hasta ahí el discurso suena firme. El gobierno habla de soberanía, de respeto y de una coordinación. Y en el papel suena espectacular. En el discurso suena contundente. Pero el problema no es lo que se dice, sino el por qué se tiene que estar diciendo. Porque cuando un país vecino permite siquiera plantear un escenario de intervención, no está cuestionando discursos ni las propias intenciones. Está cuestionando algo mucho más delicado, la capacidad real del Estado para poder ejercer control pleno sobre su territorio. Y eso, aunque incómodo, es la verdad. Es el fondo del debate de hoy en México. No se trata ni siquiera que el gobierno quiera combatir el crimen. Se trata de si puede hacerlo sin que otros duden de ello. Y mientras este discurso se da en un plano internacional, hacia adentro del gobierno insiste de un mensaje que es muy distinto. Al mismo tiempo que se habla de una soberanía, se presume de una reducción que es significativa en los homicidios durante el último año. Se presentan cifras como prueba de que esta estrategia de seguridad está funcionando y de que México está avanzando hacia una etapa que se le llama de pacificación. El problema es que ahí es donde las narrativas empiezan a tergiversar, porque hoy mismo los analistas y especialistas están volviendo a recordar algo que es muy básico, pero que es fundamental, porque la violencia no solo se mide en homicidios. Medir únicamente los asesinatos es algo que están reduciendo a un fenómeno mucho más complejo, a uno solo que es un indicador conveniente. La violencia también se mide en desapariciones que no se resuelven, en territorios donde el crimen impone las reglas, en extorsiones que ya se están normalizando, en desplazamientos forzados que no aparecen en conferencias, y sobre todo esto, el miedo cotidiano. Y cuando se observa el país completo, no solo las cifras nacionales, aparecen las grietas. Hay regiones donde la violencia no bajó. Hay estados donde los conflictos criminales siguen activos. Hay comunidades donde el Estado sigue ausente o llega tarde. Hay delitos que simplemente no entran en las gráficas que se presumen como éxito. Entonces, surge una pregunta inevitable. Una pregunta que hoy en día muchos están haciendo, aunque no siempre se alza la voz. ¿México está realmente más seguro? ¿O simplemente está midiendo distinto lo que considera seguridad? Y justo cuando este discurso está sobre la mesa, ocurre un hecho que vuelve prácticamente imposible sostener un discurso triunfal sin cuestionamientos de seguridad. Hoy se confirmó el asesinato del primer periodista en México. Esto ocurrió en Veracruz. Un periodista que ya había denunciado las amenazas. Un periodista que había advertido los riesgos. Un periodista que contaba con algún tipo de protección oficial. Un periodista que aún así fue asesinado. Este caso no es un accidente ni una anomalía estadística.
es una señal clara, porque cuando un periodista que está protegido es asesinado, el mensaje es devastador. Ni siquiera con las medidas del Estado hay garantía plena de tener una buena seguridad. Y eso no se corrige con números, ni con un discurso, ni con gráficas. Este hecho conecta directamente con los otros problemas estructurales que México está arrastrando ya desde hace años y que hoy vuelve a quedar expuesto, que es la impunidad. Porque más allá del crimen en sí, la pregunta que pesa es si habrá justicia real o si este asesinato se sumará a una larga lista de casos que generan indignación unos días y luego se diluyen en el olvido institucional. Y como si el frente de seguridad no fuera suficiente, hoy también hubo señales claras en el terreno económico. El peso mexicano mostró otra vez una presión frente al dólar. No se trata de un desplome ni de una crisis financiera, que es inmediata, pero sí se da un reflejo del nerviosismo. Los mercados no reaccionan a discursos políticos, reaccionan a los contextos, a titulares y a percepciones de riesgo. Y el contexto de hoy no es de tranquilizar. Amenazas externas abiertas, violencia persistente que no desaparece del todo, dudas crecientes sobre las cifras oficiales y ataques directos a la libertad de expresión. Todo esto pesa, todo esto se está acumulando. Mientras tanto, desde Palacio Nacional se mantiene un mensaje constante y repetitivo. México está avanzando, México está en control, México se está pacificando. Pero aquí es donde entra el análisis a fondo. Hoy, la política mexicana parece más enfocada en defender el relato que en reconocer las grietas. Cada cuestionamiento se responde con cifras, cada duda se enfrenta con discursos, cada crítica se descalifica. Y ese es un riesgo enorme, porque cuando un gobierno se acostumbra a responder todo desde la narrativa, empieza a perder sensibilidad frente a la realidad. Y la realidad, tarde o temprano, siempre termina imponiéndose. La realidad no se administra con palabras, no se contiene con conferencias, no se corrige solo con estadísticas. El problema no es que el gobierno comunique avances, eso es parte de gobernar. El verdadero problema es que no comuniquen límites, porque aceptar límites no es debilidad, es una gobernanza con honestidad. Negarlo, en cambio, genera desconfianza, desgaste y distancia con los ciudadanos. Lo que dejó este 9 de enero es una señal clara. México no está colapsando, pero tampoco está blindado. Está a punto intermedio donde cualquier error pesa más, donde cualquier presión externa se amplifica y donde cualquier contradicción se vuelve visible. Hoy la pregunta no es si Claudia Sheinbaum tiene razón en su discurso. La pregunta es si ese discurso alcanza para sostener la realidad que está enfrentando nuestro país. Porque cuando la distancia entre lo que se dice y lo que se vive se vuelve demasiado grande, la narrativa deja de convencer y la política empieza a perder legitimidad. Y esa es la advertencia silenciosa de este día.